Estamos compartiendo, estamos en el aire, el programa para toda la familia, y fue tanta la repercusión que tuvo la semana pasada la presencia de Silvana Neumann contándonos las historias de Hessler de la región, que bueno, le empezaron a llover mensajes a ella, me empezaron a llover mensajes a mí, y la volvimos a invitar. Silvana, bienvenida y gracias realmente por aceptar. Sabemos que tenés miles de cosas, pero bueno, acá estás. Gracias Marisa, gracias a todos porque sí, la verdad que estoy súper contenta con la cantidad de mensajes y cosas que todos querían saber algo más sobre la historia y bueno, acá... Quedaron todos enganchadísimos. Así que bueno, acá estamos. ¿Vamos a retomar, te parece? Bueno. ¿Dónde habíamos quedado? Bueno. ¿Cómo está tu memoria? Bien. Bien. Bueno, bien. Dale. Entonces, por el momento bien. Entonces vamos a recordar dónde quedamos y seguimos. Bueno, habíamos hablado con el tema del inicio de Colonia Hessler que se había formado en el año 1872 y casi a la par nace Colonia Oroño, que nació en 1873, pero en realidad ya en 1872 había algunas familias recién llegadas. Como pertenecían al mismo distrito, las autoridades eran las mismas. Entonces, tanto Colonia Hessler como Colonia Oroño, por ejemplo, en el primer censo de población están juntas. Bueno, voy a aclarar, el primer censo que se hace en la República Argentina, un censo nacional, fue en el año 1869, y ahí todavía no estaba ni Colonia Hessler ni Colonia Oroño. Sí, la Colonia San Carlos, la Colonia Esperanza, ya estaba también San Jerónimo. 1869, primer censo nacional. 1887 se hace el primer censo provincial. Ahí ya había estado la Colonia Hessler, hacía 15 años que estaba, y bueno, y Colonia Oroño, que había nacido un año después. Pero 1887 fue el primer censo provincial. Después en 1869 se vuelve a hacer un censo nacional. Volviendo al primer censo provincial, tenemos que tener en cuenta, es en el censo provincial donde se detallan todos los nombres y apellidos de los colonos, de los que estaban, digamos, en las distintas colonias. Hay que tener en cuenta... ¿Quiere decir que no había tantos para poder sí, porque agendarlos a todos? Tanto Hessler como Oroño, a pesar de que estaban en el mismo distrito, tenían 900 y algo de habitantes cada uno, llegaron a 2.000 habitantes, bien. Con la zona rural. Sí, el distrito era más grande porque también abarcaba un tiempo Loma Alta, lo que es hoy Loma Alta, perteneció al distrito de Oroño. Inclusive Ridvi López también perteneció al distrito de Hessler en las autoridades, que eso también lo voy a contar. Al principio, bueno, la primera división departamental se hace porque la provincia de Santa Fe fue fundada, bueno, vamos más atrás, por Juan de Garay en 1573, pero era un solo territorio. La primera división departamental se hace en 1826. Ahí queda dividida la provincia en 4 departamentos. Dentro de esos departamentos estaba el departamento San Jerónimo, que tanto Hessler como Oroño pertenecen al departamento San Jerónimo, 1826. Después, en 1883, eso se desmiembra y pasan a ser 9 departamentos, en 1883. Y en 1890 ya son 18 departamentos dentro de la provincia de Santa Fe. Cada vez se dividían un poco más, porque también llegaban cada vez... Sí, era mucho el aumento de las colonias que se iban formando, necesitaban nuevas autoridades. Para crear esas nuevas autoridades necesitaban dividir los departamentos, porque también eso influyó en el tema de la iglesia. Entonces, no solo para las autoridades civiles, sino también religiosas. Y en 1907 se divide en 19 departamentos, se crea un departamento más, que en la actualidad tenemos 19 departamentos en la provincia de Santa Fe. Entonces Hessler al principio, el territorio donde estaba Hessler y donde estaba Oroño era extenso. Ese departamento San Jerónimo era mucho más extenso desde el año 1826, que se dividió por primera vez,
hasta que se entra a dividir en distintos departamentos, primero 9, después en 18, eso hay que tenerlo en cuenta también por el tema de las autoridades. Por ejemplo, los primeros inmigrantes que llegan, la iglesia que no estaba formada dependían de la iglesia de Coronda, entonces todo aquel que busque, por ejemplo, las partidas de defunción o de nacimiento de los primeros habitantes, dependen de la iglesia, de Coronda. Eso es un detalle para tener en cuenta, sí. Bueno, volviendo al censo de población, cuando se hizo en 1887 el primer censo provincial, Gesler y Oroño pertenecían al mismo distrito. Ahí se ve que como no estaba todavía bien resuelto el tema de la división de los departamentos, no se sabía bien hasta dónde llegaba el límite de uno con el otro, inclusive de los distritos, porque ahí aparecen los primeros problemas que tienen para saber hasta dónde llegaba la tierra de cada uno. Más después cuando se crean las primeras autoridades. El gobierno de Santa Fe dicta una ley en 1883 para crear comisiones que lleven adelante el porvenir, digamos, del pueblo, la colonia que se estaba formando o que se iban formando. ¿Por qué? Porque llegaban los inmigrantes, se establecían en un lugar y no había un control estricto de todo, sino que el inmigrante llegaba, se iba estableciendo a donde donde encontraba posibilidades de vida, y así fue como desde el gobernador, la autoridad máxima era el jefe político de departamento, era la máxima autoridad. Y después venía el juez de paz unos años después. Pero si no, la máxima autoridad era el jefe político de departamento, que al estar divididos al principio en grandes extensiones, no alcanzaba, digamos, para cubrir todo. Además, por ejemplo, en Gesler y en Noroño, la autoridad departamental estaba en Coronda, que a las distancias y a los medios de transporte que había, si pasaba algo, digamos, el juzgado estaba en Coronda, o sea que era también imposible de llegarse hasta allá. Así que en 1883 se crea una comisión a través del gobierno, crean las comisiones que fue lo que se llamó después Comisión de Fomento. Al principio se llamó Comisión de Progreso Local. A partir de 1884, del 8 de octubre de 1884, Gesler tiene su primer Comisión de Progreso Local, que estaba compuesta por 5 personas, en todos los lugares era lo mismo, porque era una ley del gobierno, estaba compuesta por 5 personas que eran elegidas siempre por el gobierno. Recién en 1913 se da el voto, pero tampoco era un voto secreto, sino que era un voto cantado, lo hacían únicamente los varones, las mujeres no votaban, los jóvenes tampoco. Pero está bien. Pero al principio únicamente los varones, hasta 1913 que empezó a hacer con el voto cantado. Pero antes las autoridades... ¿Cómo es el voto cantado? ¿Cómo hacían? Lo tenían que... O sea, convocaban a votación... ¿Vos quién votás, fulano, mengano? Sí, y tenían que votar delante de... Es que por eso mismo por ahí no se oponían al gobierno, porque como el voto era cantado, claro, o no se oponían a cierto partido político, porque estaba aquel que pertenecía... Fíjate el candidato del otro lado tomando nota. Sí, pero era así, uno se ríe, pero era así. Por eso también... Me vas a venir a pedir algo. Sí, fue parte de nuestra historia. Bueno, entonces, volviendo al tema de las autoridades, en el año 1883 el gobierno decide crear una ley para las comisiones de fomento, que primero se llamaron Comisión de Progreso Local. Esas comisiones estaban compuestas por 5 personas elegidas por el gobierno, siempre estaban elegidas por el gobierno, sí se tenía en cuenta que sean buenas personas, que sean honestas, que sean colaboradores con el pueblo y que aporten de su tiempo y cosas para el pueblo. Entonces, en ese momento, la primer Comisión de Progreso Local, como se llamó, estaba compuesta por Adolfo Firter, Pedro Biagioni, Francesco Cerato, que era el que habíamos venido hablando,
Pedro Airaldi y Santiago Trom. Fueron las primeras autoridades de lo que es hoy el pueblo de Gesler. Fue la primer comisión de fomento local, que después, la primer comisión de progreso local, que después se pasa a llamar Comisión de Fomento. Al año siguiente el gobierno le cambia el nombre, tenía un estatuto de 10 ítems para cumplir, pero le agregan también al año siguiente, cuando se le cambia el nombre y no es más Comisión de Progreso Local, sino Comisión de Fomento, le agregan el poder de poder cobrar algún impuesto para poder hacer cosas para el pueblo. Por ejemplo, los caminos no estaban abiertos, eran los caminos reales que le llamaban, que era algún camino, y los demás tenía todo para construir. Entonces se comienza a cobrar una patente a los vehículos, que como todos saben no había vehículos a motor, sino que eran caballos, que eran sulky, volantas. Entonces se le cobra a los vehículos de 2 ruedas, como eran las sulky y las volantas, un determinado valor a la patente. Después se le cobraba, por ejemplo, a quien tenía una balanza, por el peso se cobraba, pesos y medidas, y eran los primeros impuestos que pusieron para poder recaudar, para hacer cosas por el pueblo, para abrir caminos, para mantener el orden, digamos, pero esas comisiones funcionaban ad honorem, no es que cobraban, al igual que los primeros jueces de paz, funcionaban sin un sueldo del gobierno, era donar el tiempo para progresar, digamos. Bueno, volviendo al censo de 1887, que es el censo provincial, cuando pasan tanto por Gesler como por Oroño, ven que en Gesler el establecimiento que daba, por ejemplo, trabajo a la gente fue un molino harinero, que su dueño era Francesco Cerato, quien había venido, como Qué fuerte dijimos, Francesco Cerato, ¿no? sí, porque por todo había, lo que hizo ahí para Gesler. había donado el terreno para la iglesia, después donó el terreno para la escuela, había hecho muchas cosas de progreso para el pueblo. En realidad fueron las primeras familias, pero Francesco Cerato se ve que una persona muy fuerte, porque además instaló el primer molino harinero, que fue la primer fuente laboral de Gesler, donde tenía 9 empleados. Uno era un argentino y los demás eran todos extranjeros, que también los primeros argentinos, digamos, que hubo fueron hijos de los inmigrantes, que al ser nacidos en esta tierra son argentinos, pero no discernían en nada en el tema del dialecto, por ejemplo, y las costumbres, porque conservaban todavía el dialecto, digo, porque hablaban el piamontés, piemontés, porque en realidad piemontés es al pie del monte. Sí, y acá lo cambian por piamontés. Se aceptó en la Real Academia Española, pero fuimos al hermanamiento. Ah, sí, sí. Uno por ahí decía piamonteses, no, es piemontés. Es piemontés, exacto. El pie del monte. Sí, la Real Academia Española lo aceptó, pero en realidad hay todo un estudio hecho que se debería conservar el piemontés. En realidad sería lo ideal piemontés o Piemonte, no Piamonte como se dijo acá, y se tergiversó. Claro. Hablando de tergiversar, hablando... Viene con la continuada. Antes que me olvide. No todos los apellidos, como eran en Italia, o como eran en Alemania, o en Suiza, o en Francia, fueron conservados como estaban en su pueblo natal o en su ciudad natal. ¿Anotaron la pronunciación? Sí. Al venir para estos lados, tanto como cuando bajaban del barco, que por ahí le cambiaban algún dato, como cuando pasa el primer censo de población en el año 1887, el primer censo provincial, donde toman nota de cada familia. ¿Quién lo había hecho el censo ese? Carrasco, Gabriel Carrasco, que era un inspector de colonia, se también estaba... Toda, ¿eh? Sí. También estaba encargado de ese censo. Bueno, y en cada lugar ponían censistas, digamos que era gente que conocía que era del pueblo, pero que ayudaba, pero era el encargado, era Gabriel Carrasco del censo de la provincia. También fui inspector de colonia, sí, que estaba bajo el poder, digamos, en ese momento. Así que estaba Carrasco, ¿quién sabe qué apellidos escribió?
Bueno, a muchos, a muchos le cambió el apellido. Por ejemplo, Francisco Cerato, como se diría acá, es Francesco Cerato en italiano, le pusieron 2 T acá, pero en realidad de su pueblo natal es una sola T. Desde Castagnole, donde ellos nacieron, Castagnole, Piemonte, es una sola T. Así pasó con un montón de apellidos. O le agregan una letra... se caracteriza de doble letra, le habrán agregado... Ah, sí, le pueden haber agregado la otra T. Por eso yo en el... La L. También, o por ahí la ñ en italiano no existe, claro. Es GN para pronunciar la ñ nuestra, en italiano la ñ no existe. Sí, entonces le agregaban, por ejemplo, la ñ y ya le cambiaban el apellido, porque era GN y no ñ. Ese es un ejemplo, pero así tenemos un montón. Y bueno, ni hablar de los apellidos alemanes. Acá tenemos Becky y Becci. Ah, sí. Porque es la pronunciación también. Bueno, porque se pronuncia sí, porque la CH se pronuncia aquí y sí, y entonces se lo cambian, le cambian el apellido. Así pasa porque en el censo de población tenemos que buscar siempre quien busque, porque está digitalizado el censo de 1887, el original se conserva en el archivo de Rosario, está en el Museo de Rosario el original, pero si no, está digitalizado, aquel que lo quiera buscar por internet lo puede buscar, censo de 1887, te piden una clave y uno lo puede buscar, pero yo aconsejo a que lo busquen con determinado apellido y si no lo encuentran con diversa manera, porque por ahí aparecen escritos de diversas maneras. Claro. Entonces los datos están, pero hay que buscar. Se registraba, por ejemplo, el jefe de familia, después venía, porque se respetaba así, el jefe de familia, que era el hombre de la casa, después venía la mujer y de ahí hacia abajo todos los hijos de mayor a menor. Así los registraban, que las familias como eran numerosas tenían varias... Sí. Sí. Bueno, y cuando, por ejemplo, el niño era menor de 1 año, le ponían en edad 0. En realidad no era edad 0, sino que estaba entre pocos meses. 0 y 1. Sí. Esos son los datos del censo de población. Volviendo a Hessler, cuando pasan la primer fuente laboral que no sea la agricultura, el molino de Cerato. Era el molino de Cerato, que tenía 9 empleados, de los cuales había un argentino y los demás eran todos extranjeros. Ese molino fue inaugurado en 1884. El censo pasa en 1887. Y después Oroño, en 1885, también tiene una fuente laboral, que es el molino que había creado, que lo funda Domingo Begnis, que fue el abuelo de quien fue después Silvestre Begnis, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Domingo Begnis vino con su esposa, que era Lucía Pautazo. Por eso la firma del molino de Oroño es Begnis Pautazo, porque era el matrimonio Begnis Pautazo. Ahí está Begnis, por ejemplo. Begnis. Sí, porque se escribe GN y se pronuncia con ñ. Claro. Ahí tenemos, inclusive, hay un registro dentro del censo donde en lugar de escribir Begnis, escriben Bignis. Así que hay que, después de todas maneras, la declaración de los molinos, ahí aparece escrito, y también lo tienen escrito con I en lugar de con E. Por eso hay que buscar. Nosotros pasamos en la familia Probst. Lo escribieron los franceses. El real es PRO-PST, después está el PRO-BST, PRO-ST, y son todos parientes. Sí. Bueno, en Hessler yo me quería morir cuando estaba... Ya se perdieron una casa porque eran todos hermanos, anotados de distinta manera, no pudieron escriturar. Ah. Historias de familia. Sí. Bueno, hoy en día aquel que quiera hacer la ciudadanía, por ejemplo, tiene que corregir y corroborar todo eso, porque si no viene de vuelta el papelerío, tienen que buscar e inclusive tienen que certificar que las cosas han cambiado, tienen que volver, digamos, a su apellido original. Como dato para la idea. Como ayuda. Sí. Bueno, ¿volvemos al tema de los molinos? Bueno, vamos con el molino estábamos con el molino de Oroño. Ese molino, Pautazo. sí,
la firma era Begnis Pautazo, pero se llamó Molino San Fernando. San Fernando se llamó el molino, sí. Por algún hijo seguramente. No sé por qué le habrá puesto San Fernando. Ahí ya tengo que volver a leer, ahí está. Bueno, y ahí, por ejemplo, tenía... Te engañaste con Carrasco, ahí que te tuviste la respuesta rápida y ahora acá San Fernando... Porque me acuerdo, hay cosas que... el molino, por ejemplo, de Begnis tenía 17 empleados, de los cuales uno era argentino, 16 extranjeros, y dentro de esos 17 empleados lo que llama muchísimo la atención... Mujeres. Una mujer. No me digas. Que no se sabe cuál era la función que hacía dentro del molino, pero tenía una empleada mujer, que en esa época era muy difícil, porque la mujer 1800, se dedicaba... ¿Apenas 1900? 1885, cuando se inauguró, una de las empleadas era una mujer, los demás eran todos hombres. Entonces, en el censo de población que se hizo en 1887, ahí se declara una empleada mujer, 16 varones, uno era argentino y los otros eran todos extranjeros. Entonces ahí se supo que tenían una empleada mujer. Pero para la época eso era muy difícil, rarísimo, porque claro. sí, rarísimo, porque la mujer se dedicaba, si bien tal vez trabajaba mucho más que el hombre, porque tenía que hacer todo lo de la casa, iba a la siembra y a la cosecha, se tenía que encargar de la educación de los hijos, porque como conté, eso también lo vamos a ampliar. Que eran un montonazo los hijos. Sí, y no todos podían ir a la escuela, entonces la mujer se encargaba de todo, de coser, de lavar, de limpiar, de hacer las cosas del campo, de la siembra, de la cosecha, de los hijos, de todo. Una cosa más para valorar, porque también la mujer terminaba de tener familia un día y salía a trabajar, que eso es, yo digo, no se terminaba de reponer, que ya salía a trabajar y hacía todas las cosas en la casa. Y partos naturales, no existía la cesárea, era eso, a puro dolor. Sí, y eso para ampliar el tema de la medicina también, no había, porque... Claro, para higienizarte todo eso, porque era... O sea, lo rudimentario. Y muchas colonias, como pasó en Hessler, quedaron mucho tiempo sin médicos. Agua tibia y qué otra cosa. Y hay artículos en los diarios que salen que vos decís, ay, pobres inmigrantes, como decía yo la otra vez, pobres inmigrantes, las cosas que han pasado. Aparecen los primeros médicos tal vez años después, no todos querían ir a la campaña como se decían, los que venían por ahí se iban a las grandes ciudades, no todos venían a la campaña. Cuando tienen los primeros médicos ya fue otra cosa, pero pensar en que, por ejemplo, si una mujer tenía que dar a luz, tenía que depender de alguien que le ayude, porque si no era algún familiar, algún vecino, alguien que le ayude, porque al no tener médicos, los mismos cuando tenían un accidente, una enfermedad, aparecen los primeros curanderos, que son los que sanan o curan con cierto yuyo de la naturaleza, con ciertas plantas, que también, como había contado, ellos tenían que declarar si conseguían alguna cura con algo para que todos lo sepan, entonces lo tenían que difundir. Los primeros diarios aparecen en Rosario y en Buenos Aires, después acá, por ejemplo, en la colonia San Carlos, el primer diario de Pasaponti aparece recién en el año 1900, y gracias a eso tenían mayor comunicación. En Esperanza también los primeros diarios aparecen a partir de 1890, me parece, 1890, el diario emitido en la colonia Esperanza, que era la Unión Agrícola, sino también tenían otros diarios, pero era el medio de comunicación, no existía otra cosa. Incluso, como conté la semana pasada, los días que iban a misa aprovechaban para enterarse de las noticias. Alguien compraba el diario y lo leía a la mayoría. No era que todos tenían acceso al diario, que hoy en día uno esas cosas a lo mejor no se las imagina, pero no todos tenían acceso al diario. Era guardar el pesito para poder crecer. Entonces, sí, el que tenía las noticias por ahí lo contaba, pero necesitaban saber noticias. Una cosa que me impactó, que fue leer en los primeros diarios, esos diarios más viejos, la búsqueda de información de las familias que estaban afuera
pedían a dónde estaba cierta persona, en qué colonia, que necesitaban saber noticias si estaban bien o no. Entonces iban difundiendo eso de diario en diario, digamos, para saber a dónde estaba esa persona, porque pensar de que no tenían comunicación. Los censos, aparece el primero en 1887, el primer censo provincial, porque el de 1869, como era nacional, no se tomaba nota, nombre y apellido de todos, sino que era en general la cantidad de personas, de vehículos, se tenía en cuenta las herramientas, los animales. En el primer censo de población que se hace en 1887, ¿cuántos años habían pasado desde las primeras colonias? Entonces, aquella persona, doy el ejemplo que di la semana pasada de Bartolomé Long, que viene en 1873, se instala en la colonia San Carlos muy poquitos meses y se muda a lo que se estaba iniciando, que era la colonia Gesler, iniciada hacía pocos meses, en 1872, se instala ahí. Quedó viviendo hasta 1885 en la colonia Gesler. Después se va a San Martín de las Escobas, donde pone un molino harinero. Entonces, por ejemplo, esa persona quedó registrada en San Martín de las Escobas recién en 1887, es como para dar un ejemplo, pero anteriormente, si alguien cambiaba de lugar, si se iban de colonia en colonia, si no había un fallecimiento, un nacimiento, no quedaba registrado en ningún lado. Pero aparte, para los familiares de Italia, te digo porque nos lo contaron los familiares nuestros, era América, no era Argentina. Ah, no, sus familiares venían a América. Esa Sí. era la frase, vinieron a ser la América. Sí, Argentina no sabían lo que era. no se sabía. Entonces estaba en América. ¿Y en qué lugar de América? Ay, sí, yo lo pienso y digo, qué desesperante también para la familia, terrible. Dios mío, porque es como dice Marisa, no era Argentina, era hacer la América, era América. No se venían conocía. a América. Sí, sí. Y después, bueno, con los agentes de inmigración se supo de la Argentina, porque también lo que eran las compañías colonizadoras, como la compañía Becky Herzog en su momento, que era de Basilea, ellos tenían agentes de colonización que se llamaba, que eran personas que propagandeaban la Argentina en ciertos países para poder traer esos inmigrantes. Lo mismo hizo Foster en su momento con las tierras de San Jerónimo, que las trajo sin contrato, ¿no? Sin contrato, pero venían digamos, con una idea ya, porque había un agente propagandístico en esos países que los incentivaban para venir. Incluso se hacían folletos donde se declaraba todo lo que había en la Argentina, las tierras fértiles, se le vendía también un poco de ilusión, porque no era que llegaban acá y encontraban el oro bajo la pala, hacían una palada y encontraban el oro, tenían que trabajar. Yo creo que lo que nadie se imaginó era la desolación y al lugar a donde llegaban, porque como en todos los lugares donde uno busca información te dice, venían por un cierto tiempo para volver, y cuántos no pudieron volver. ¿Y cuántos tardaron años y años y años? En el caso, por ejemplo, de mi bisabuelo, que vino a la colonia San Carlos después, cuando tuvo la posibilidad de volver, fue muchísimos años habían pasado y ya no tenía sus padres. Claro. Entonces dijo, y ya sus hermanos, no, algunos no estaban, no tiene sentido volver ahora. Y yo digo, esas cosas que son desgarradoras, como hablábamos, cosas que sí crecieron económicamente, algunos sí, otros no tanto, algunos hicieron mucha diferencia porque instalando molinos harineros, que era la fuente principal de trabajo, hicieron mucha diferencia. Un dato importante de los molinos harineros, ¿por qué los molinos harineros? Porque cuando ellos llegan, los primeros inmigrantes que llegaron, bueno, el primer asentamiento europeo que se da en el año 1527 con el fuerte de Santi Espíritu, que es lo que fundó
Sebastián Gaboto, lo que hoy es el puerto Gaboto, que estaba en la confluencia del río Coronda y Carcarañá, que después ese fuerte fue desarmado por los indios, 2 años más tarde fue desarmado por los indios, pero ese fue el primer asentamiento europeo, en el año 1527. En 1573 se funda Santa Fe y después, a partir de 1856, se empiezan a formar las primeras colonias agrícolas. Las primeras colonias agrícolas traen con ellos la semilla de trigo, porque las poblaciones nativas no consumían el pan, no hacían pan, no tenían la idea del pan, de la masa. Las poblaciones nativas no conocían lo que era el trigo, la traen los europeos. Y comerle lo que te daban las plantas. Sí, están en todos los archivos, digamos, el trigo viene con los europeos, incluso más de todo con los italianos por el tema del pan y la masa, entran a llegar distintas variedades de semillas de trigo y van probando cuál es la que más se adaptó al terreno. Y la que más se adaptó al terreno fue una semilla que la variedad se llama Barletta, porque esa fue la variedad que más se adaptó con el tema de que acá las lluvias no eran igual que allá, la tierra era otra, entonces esa fue la semilla que más se adaptó. Que todo eso también llevó su tiempo. Sí, claro, porque había que probar, todo tenían que probar, como dije la otra semana, hasta las semillas se traían de lo que era la fruta y la verdura, porque ellos tenían que sembrar para tener su propio alimento, esperar que crezcan las plantas de frutas. El durazno era lo que más rápido venía. ¿Y el hambre que habrán pasado? Ay, sí, los primeros que llegar sin nada y tener que... Y el hambre y la sed, porque es desgarrador ver, bueno, Hessler, lo que es la investigación de Hessler y Oroño, nace después, pero las primeras colonias agrícolas, de esos inmigrantes que venían en los barcos a vela, traían la comida, venían en distintas clases, como se sabe, los inmigrantes venían en su tercer clase, venían hacinados como ganados. El último tiempo la higiene no era la óptima, se enfermaban, la comida no tenían un refrigerador como hoy en día donde conservan. No mantenían la cadena de frío. No tenían cómo mantener los alimentos, faltó el agua. Tengo el testimonio que no es de una nena que estuvo ni en Hessler ni en la colonia San Carlos, donde la nena cuenta después, ¿no?, de grande, que dice que lo peor que le pasó fue ese viaje en barco porque tuvo demasiada sed durante muchos días. El agua dulce, no se podía tomar el agua del mar. El agua del mar es tan salada que te causa más sed, eso se causa deshidratación. Cuando les entraba a faltar el agua dulce, no tenían agua para tomar. Hay otro testimonio donde dice también de los inmigrantes que llegan que el agua dulce ya estaba con mal olor y mal sabor y la tenían que tomar porque no tenían otra cosa. Entonces, eso que uno jamás lo pensó y que decís, ¿cómo sí, porque podía en la cabeza, no sé, al menos la mía durante mucho tiempo, como que todo sale, viste, de una galera, como está bueno mencionar todo esto, valorar, entender y ponernos en el lugar de ellos. Sí, claro, porque aparte hay que investigar a fondo. Vinieron de Italia, sí, mis abuelos, mis parientes. Pero ¿cómo vinieron? Está bueno todo esto. Sí, hay que investigar a fondo todo. Por eso yo digo, en el libro puse el porqué de cada cosa, el porqué, porque no es nomás decir, en esta fecha llegaron, y el sacrificio y las cosas que pasaron, las cosas que uno por ahí no se imaginaba que hay que valorar tanto. No es una fecha nomás, como digo siempre, hay que ver el sacrificio y las cosas que hicieron, porque las familias que venían no eran familias que estaban tiradas en Europa, eran familias de bien, que tenían su casa construida al estilo europeo, donde las casas allá tenían 2 pisos por el hecho de la nieve, el techo a 2 aguas, se vienen a un lugar donde encuentran naturaleza y basta, porque tenían, como dijimos la otra semana, los que no venían por contrato, que los hospedaron en el rancho acá en la colonia San Carlos hasta que se podían hacer su rancho y le daban un cierto tiempo, en Esperanza han quedado durmiendo a la intemperie, sí cumplieron con la mayoría de los inmigrantes, pero hubo gente que, si bien el gobierno
tuvo todo para una buena organización, llegó un momento que se desbordaron y entonces no pudieron cumplir con todo. Y hubo gente que tuvo que dormir a la intemperie después de haber viajado meses en un barco donde venían sin un lugar a donde poderse bañar, sufriendo hambre y sed por ahí con un montón de cosas. Enfermedades. Sí, y que tampoco eran conscientes, porque hay que ser realistas, que tampoco eran conscientes. Ay, sí, y algunos que tuvieron familias en los barcos, otros cuando llegaron, porque hubo mujeres que venían embarazadas, familiares por ahí que fallecían en el barco, esas cosas que por ahí hay que investigar a fondo para saber todo lo que pasaron. Las cartas se encuentran, porque por ahí las encontrás de algún familiar, por ahí ha quedado cosas de boca en boca, pero hay cartas en el archivo histórico, hay un montón de cosas, por ahí cosas de los familiares que guardaron, todas cosas para tener en cuenta, porque no es solo venían, hay una fecha en que llegaron, se hizo un acto de fundación o se inició la colonia, porque es distinto. Y ya empezaron a levantar el trigo. Sí, no era tan así. No. Después hay que tener en cuenta el tema de las herramientas, como habíamos hablado. Llegaban algunos sin herramientas. Después, en las cartas, los mismos porque familiares... en el barco venían hacinados ellos, ¿qué podés traer? Bueno, algunos, con sus valijitas, sí, con lo justo. Y algunos traían herramientas y otros no. Y por ejemplo, tenemos el testimonio de una familia, que esto fue una investigación no de Hessler, sino una familia de la colonia San Carlos, que hicimos con Giancarlo Oliver, que habíamos dicho la semana pasada. Este sábado 5 se está presentando el material. Sí, pero este es otro, es el libro de lo que hablaban. Ya salió este sábado, y este sábado 5 presentamos ahora un trabajo sobre los curas piemonteses que vinieron a la provincia de Santa Fe por la cantidad de italianos y sobre todo piemonteses que habían llegado. Sí, volviendo a la familia bueno, yo quiero aclarar que yo le paso cosas a Giancarlo y hacemos cosas juntos, pero él tiene una memoria, es un historiador de esos historiadores pero tiene una memoria y un corazón para todo. Para mí es un maestro. La memoria que tiene para nuestra historia, porque él es de Italia, vive en Torino y él investiga, al igual que uno investiga, pero hace más de 30 años que emite libros y todo, pero tiene una memoria privilegiada para nuestra historia. Las cosas que se acuerda y que sabe es increíble. Bueno, y el año pasado, haciendo la investigación esta de las familias, los primeros piamonteses que llegaron a la colonia San Carlos, que emigran para Córdoba, se encontró una carta que era de la familia Roa, donde ellos vienen con un contrato de colonización a la colonia San Carlos a través de la compañía Becky Herzog, y el barco agarra tormenta. Entonces, ¿qué hicieron para poder mantener estable el barco? Tiran las herramientas y las cosas pesadas al mar. Entonces, tanto él como otras familias, cuando llegaron, le piden por favor a los encargados de la colonia San Carlos, a Carlos Beck especialmente, a que le resuelvan el hecho de que no tenían las herramientas con las que salieron de allá, porque el barco agarró tormenta, se las tiraron al mar y no tenían manera de empezar a trabajar. Entonces venían, pero tenían que empezar con las cosas también rudimentarias que había, adaptarse, y si no, empezarse a fabricar. Que uno dice, Dios mío, ¿no era que iban a una ferretería a comprar las herramientas o tenían acceso a todo? Necesitaban primero comer, hacer su pozo de agua porque no había río cerca. Un alojamiento, porque no tenían una casa. Por eso nacen los primeros ranchos, que tanto los inspectores de colonia declaran tantos ranchos. Era más rápido hacer una vivienda que era un rancho, que era palos y adobe, para poder mantener a su familia ahí, para resguardarse, digamos. Y después ellos mismos comenzaban a hacer los ladrillos para empezar a fabricar su casa, no solo la casa, sino también la iglesia, porque privilegiaban lo religioso para, como dijimos la semana pasada, para, digamos, tener un lugar a donde volcar ese vacío interno, ¿no? O las cosas que sufrían, porque tuvieron sus éxitos, pero también sus sufrimientos. Sus angustias.
Silvana, ¿aceptás la invitación volver la semana que viene y seguir charlando? Sí, perfecto. Porque hay muchísimo y apasiona cada vez más. Bueno, ¿Eh? perfecto. ¿Te esperamos? Perfecto. Bueno, gracias. Y seguimos Marisa. homenajeando a nuestra gente, a nuestro antepasado, a nuestra sangre, a nuestros inmigrantes. ¿Sí? Gracias.